Hoy estamos en el partido de Tapalqué, visitando la estancia vieja de Casares, llamada San Vicente. Este es el primer campo que adquiere Vicente Casares y Murrieta, el fundador de la familia en el Río de la Plata. Acá es donde aprendieron a hacerse estancieros sus hijos varones, quienes después trabajaron muchos campos en el área bonaerense. Actualmente San Vicente, con sus casas viejas y sus largas historias, pertenece a Enrique Casares, tartaranieto del fundador. San Vicente de Casares es una de las estancias más viejas y grandes que tuvo el partido de Tapalqué, una de las regiones más castigadas por los malones en la época en que se asentaban los primeros fuertes, pueblos y estancias del centro bonaerense. Si bien no hay precisión con respecto a la fecha de fundación de este establecimiento, el doctor Enrique Casares, su actual propietario, cree que fue allá por 1826 que su antepasado, Vicente Casares y Murrieta, adquirió estas tierras situadas en plena frontera. Eran 14 leguas cuadradas, equivalentes a unas 35.000 hectáreas, obtenidas durante la presidencia de Bernardino Rivadavia. El campo tenía su lado más extenso sobre el arroyo Tapalqué, del cual se decía que nunca se secaba. Por eso era un lugar de vacas en épocas de sequía. Vicente Casares y Murrieta, el primer dueño de estas tierras, es asimismo el fundador de la familia en el Río de la Plata. Había nacido en el País Vasco, en el valle de Somorrosco, en 1791. Arribó a Buenos Aires en 1807, procedente de Vizcaya, España. Tras ir y venir varias veces entre América y Europa, se radicó definitivamente en Buenos Aires, donde se casó en 1821 con María Gervasia Rodríguez Roxo, con la cual formó una familia de 10 hijos. Dotado de gran espíritu de empresa y experimentado en la administración de grandes firmas bancarias, creó en Buenos Aires una compañía de navegación y negocios de ultramar, a la que llamó Vicente Casares e Hijos. Este vehículo era los primeros medios de transporte que usaba la familia cuando estaba poblando este establecimiento, y se trasladaban con él desde Buenos Aires hasta acá en las épocas previas al ferrocarril. Acá venía la familia adentro, tenían un portamantas, un portaequipaje, venían con 6 caballos y viajaban con tropillas de animales de tiro, haciendo por lo menos 3 etapas antes de llegar acá. Los hijos varones de Vicente Casares secundaron a su padre en los negocios y en la formación de estancias sobre los campos de frontera que iba comprando la empresa familiar. En ese primitivo tiempo de avances hacia el sur, de huellas, carretas y el afianzamiento poblacional del fuerte del Arroyo Azul, la estancia de Vicente Casares fue tomando forma con sus rancheríos primigenios, sus primeros arbolitos y sus corrales de palo a pique. Enrique Casares, seguramente uno de los hijos mayores de Vicente, es el que figura a cargo de este establecimiento en los años iniciales. A este le toca vivir la época más rústica, el desierto salvaje, la presencia del indio, de los gauchos primitivos, de los milicos federales, entre los que tenía que vivir y contratar al personal. El patrón de entonces debía ser muy firme y autoritario con quienes trabajaban en la estancia. Era necesario mantener la disciplina con hombres acostumbrados a la libertad de la pampa, altaneros, rebeldes y rápidos con el cuchillo.
Este vehículo se particularizó por tener participación en una, digamos, tragedia familiar que se dio cuando un puestero del establecimiento, que siguiendo la costumbre habitual, después de una cantidad de años tenía que ceder su lugar a gente más joven para que tuvieran también su oportunidad. Este hombre, que era un portugués, se negó a hacerlo así y tuvo un altercado con Enrique Casares, y este hombre salió resentido, y en el momento que ese Enrique Casares estaba conversando con un esquilador en el galpón de esquila, del lado de afuera, estaba mirando hacia adentro, vino el portugués de atrás y le pegó una puñalada en la espalda y lo mató. Lo singular es que el regreso de Enrique Casares a Buenos Aires fue, en este vehículo iba la viuda y los hijos, en un vagón iba el ataúd fabricado acá por el carpintero del establecimiento, y al lado del ataúd iba el asesino engrillado, y tardaron 3 días en llegar a Buenos Aires. Imaginarse la experiencia de la familia esa viajando en este vehículo durante 3 días al lado del asesino y del padre muerto por esos campos. Criadores y especialistas comparten historia, dedicación, cuidados y logros de la raza equina, emblema del Cono Sur. Caballos Criollos, los domingos a las 11:30 por Canal Rural. Seguimos compartiendo el país de las estancias. El casco de una estancia en el centro bonaerense, que se viene formando hace más de 170 años como este, es todo lo más viejo que puede ser y presenta una serie de construcciones que se han ido sumando a través del tiempo. Manteniendo una línea arquitectónica sencilla y funcional, este conjunto de instalaciones de trabajo pertenece al patrimonio de su producción y ofrecen una lectura que cuenta la historia del establecimiento. El hermoso portal de hierro forjado, marcando la bella época de la estancia grande, se enfrenta con los corrales viejos, fuera del casco, donde la paisanada de paso dormía al aire libre junto a sus caballadas y a sus aperos. Las paredes vetustas de casas y galpones primitivos se agrupan en el sector de acceso, al lado de los pilares que marcan el límite del conjunto poblacional. Trasponiendo el portal, se abre una calle que lleva directamente a la casa principal, situada en el centro del casco. A los costados de este acceso se enfrentan 2 construcciones alargadas, de distinto uso y antigüedad. El cuerpo más viejo, de adobes y ladrillos pegados con barro, tiene pisos de tierra duros y lisos como un pavimento. Es la matera y cocina de los peones de a pie, es decir, de los que trabajaban en el mismo casco, ya que el personal de a caballo comía carne asada en el lugar donde se encontrara al mediodía. Esta cocina todavía tiene el fogón primitivo y luce las ollas típicas de los guisados y pucheros de campo. También tenía matadero, carnicería y despacho de carne para la gente del paraje. Enfrente se estira otro edificio de construcción posterior, bajo cuyos techados se ubican depósitos y varias dependencias de trabajo, como la herrería, carpintería, cuarto de aperos, de monturas, sogas, marcas y herramientas para trabajo con la hacienda. También está la cochera, amplia y profunda, donde guardan sus vejeces varios coches que pertenecieron a la familia Casares. Este carruaje importante, grande, se usaba para viajar entre Buenos Aires y la estancia. Cuando el ferrocarril llegó a Las Flores y a Cacharí,
se lo utilizaba para ir a la estación a buscar a la familia. Las estaciones de ferrocarril, los almacenes de campo y las estancias están íntimamente ligadas a las historias de las regiones. Tal es el caso del almacén San Gervasio, acá en la estación Campodónico. Actualmente, la ubicación de esta estancia tiene como referencia el almacén de la estación Campodónico, uno de los tantos paradores rurales que alguna vez le dieron vida a la línea del ferrocarril provincial que unía las ciudades de La Plata con Olavarría. Este viejo almacén, famoso en la región porque es uno de los pocos que conservan las rejas delante del mostrador, pertenece a la historia de la estancia San Vicente. En su origen era la proveeduría del establecimiento, instalada allí por los hermanos Enrique y Francisco Casares. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. ¿Qué anda haciendo? Una espedrina, por favor. Una expedina. ¿Temprano o empezar hoy? Sí, bueno, pero es sábado. ¿Está bien? Gracias. Suficiente. Cuando este establecimiento empezó a tomar mucha intensidad en su explotación, con mucha gente, se movía y necesitaba muchos insumos. Entonces, para evitar que en este lugar, que estaba la administración y vivía la familia, hubiera tránsito y acumulación de mercaderías, etcétera, decidió establecerse una proveeduría, y entonces en el extremo del campo, en el lugar San Gervasio, se instaló unos depósitos donde se acumulaba la mercadería necesaria para el funcionamiento del establecimiento, materiales, postes, alambres, lo que fuere, así como alimentos de boca, etcétera. Y entonces se puso al frente una persona de confianza, al cual se lo gratificaba mediante la concesión de la explotación de un establecimiento de ramos generales que tenía expendio de bebidas también para la gente de la zona. Ave María, patrón, sin pecado concebida, de vuelta tras la bebida y de entre en aquel portón, busco quien me dé razón o me sepa noticiar, si no han visto pasar a unos caballos perdidos, o que alguno buen amigo me los ha ido a buscar. A la madrina gateada va a collar a un bagual, es de un anco el animal, punta de oreja rajada, va un zaino anca nevada y dos petizos comoteros de unos muchachos puesteros del lado de la Dorotea, y va un petizo batea con un zaino lomovero. Antiguamente el coperío era muy lindo, se juntaba mucha gente en las tardecitas. Prácticamente no era solamente los fines de semana, sino todos los días, o los días de trenes desde la estación, el tren de pasajeros, venía la gente y de vuelta del tren llegaba a tomar la copa. Ahí se juntaban unos cuantos. La gente que se juntaba acá era muy buena. No hubo necesidad nunca de tener que solicitarle que deje el cuchillo, como ocurría en otras partes, o tener que sacar a alguno porque se estaba portando mal, que yo me acuerde nunca. Para la gente que se movía por las estancias de la zona, este almacén era una referencia muy importante, un parador necesario. No solo se detenía para aprovisionarse, para descansar, comer y cambiar los caballos, sino que se pernoctaba, durmiendo en las mismas carretas, en los carruajes o bajo el monte. El caso era descansar de los ajetreados viajes de entonces en un lugar protegido de la campaña.
Por muchos años, este almacén estuvo atendido por un señor de apellido Vázquez, yerno de Francisco Casares, quien vivía allí con su familia y a pesar de su ceguera, se ocupaba del negocio en forma muy eficaz. Más adelante, por los años 90, los Casares instalaron allí a un hombre de su confianza, llamado Pascual Campodónico, quien prácticamente se había criado trabajando con la familia. Campodónico se instaló en este almacén con su esposa, siendo habilitado por los Casares para despachar mercaderías a la gente del paraje en su propio beneficio. El potencial de la agroindustria y el testimonio de quienes agregan valor a las producciones del centro y sur cordobés están en Río 4 Agro, los viernes a las 23:30 por Canal Rural. Seguimos compartiendo el país de las estancias. Con el tiempo, Pascual Campodónico formó buen capital y adquirió un campo de 7.000 hectáreas, quedando el caserío del almacén como el casco de su propia estancia. Por entonces, la estación del ferrocarril provincial, instalada cerca del despacho, se llamaba Antonio de los Heros, uno de los estancieros pioneros del paraje, y se le cambió el nombre por el que lleva hasta ahora. Fallecido Pascual Campodónico, su esposa, que no tenía descendencia, legó todos sus bienes a los padres salesianos de Don Bosco, quienes instalaron en el paraje un hermoso complejo habitacional de veraneo para los chicos de su feligresía. El viejo almacén fue adquirido por los hermanos Toso, a uno de cuyos descendientes aún pertenece. Estos almacenes y despachos de bebidas rurales, que apenas pueden sostenerse con 3 clientes por día, aún prestan algún servicio a la gente del paraje que se sigue identificando con la estación, el boliche y el campo de los Casares. Y en la época del tren se juntaba mucha gente, inclusive nosotros hacíamos acopios de ave y huevo, embarcábamos en la estación para Buenos Aires, hacíamos reparto al campo, se compraba también. Al morir Enrique Casares, su hermano Francisco tomó las riendas de este establecimiento y oportunamente fue su heredero. Francisco es el que da forma a la estancia tal como la vemos ahora, con muy pocas reformas. A este le tocó vivir la bella época del campo argentino, a fines del siglo XIX, y dotó a este establecimiento de todo lo más actualizado que se podía pedir en ese momento, tanto desde el punto de vista técnico como estético. Francisco Casares contrató un mayordomo inglés que vivió y administró por mucho tiempo esta estancia. También formó una cabaña de carneros merino y vacunos Shorton, con sus instalaciones en un lugar fuera del casco. Un día los galpones de la cabaña se quemaron totalmente y ya no fueron reconstruidos. La vivienda patronal, o la casa grande como le dicen en las estancias, no guarda memoria de su fecha de construcción. Simplemente es tan vieja como el establecimiento y sufrió reformas y agregados hasta alcanzar la imagen actual. Quizás el momento de mayor esplendor de esta estancia se expresa a través de lo que queda del parque, de las arboledas exóticas y de los planteríos de adorno. La entrada de verjas situada frente al camino que venía desde la estación de Cacharí es el acceso principal a la estancia, viniendo desde Buenos Aires. Traspuesto este portal italo-criollo,
una avenida bordeada de palmeras conducía directamente a la casa principal. Desde este emplazamiento central salían 4 calles opuestas, muy arboladas, que atravesaban el parque y salían a los 4 lados del campo. Nada queda de esas alamedas externas, pero en el parque se ven muchos caminos concéntricos que andan entre las arboledas y que caminándolos se descubren rincones que evidencian que esta fue una plantación importante, con un diseño estilo afrancesado, propio de la época de los grandes parques en nuestro país. Una pajarera, fuentes, estatuas semitapadas por los rameríos, leones de jardín, copones, sugieren un pasado opulento y romántico. En ese tiempo de esplendor botánico y estético, aquí trabajaban 30 peones de patio, nada más que para atender el jardín. Hasta había una red de cañerías subterráneas para el riego. Recordemos que las plantas de boj eran muy valoradas en los jardines antiguos porque se pueden podar dándoles diversas formas estatuarias. Se las usaba mucho para bordear caminos, cercar jardines y particularmente para construir laberintos, muy apreciados en la jardinería clásica. Cuando desapareció Francisco Casares, el campo se subdividió entre sus 14 hijos. El casco madre, con una fracción y el nombre San Vicente, quedó para su esposa Isabel, quien a su vez legó este bien a su hija soltera llamada Elena. Años después, Elena Casares dejó esta estancia a su sobrino Enrique, quien había estado trabajando junto a ella en San Vicente desde los 17 años. Enrique Casares formó aquí su hogar y crió 4 hijos, entre los cuales Enrique es el actual propietario de esta estancia. Para hacer cabeza. Bueno, después de escuchar esta guitarreada almacenera, nos vamos de los campos tapalqueneros, donde los Casares están presentes desde los orígenes poblacionales de esta región. Hasta la semana que viene. Para ser protagonista en este programa con su estancia o empresa, comuníquese al 02293 43 87 88.